y pensaba en el contexto del tema, que una de las cuestiones que nos ayuda mucho, después quizás lo vamos a ver un poquitito más detenidamente, pero una de las cuestiones que nos ayuda a mantener esa fe inquebrantable es las amistades que nosotros podemos llegar a tener a través de nuestra vida, como hijos, como siervos, como colaboradores del Señor. Y que la verdad, qué hermoso grupo. Ahora, yo no sé si hay damas o si es la foto de una dama que está acá, pero desde hoy que estoy viendo una dama entre medio nuestro, así que muchachos, yo quería comenzar esta charla hablando justamente del sexo que tienen los hombres de fe inquebrantable, pero no voy a poder hacerlo si hay damas. ¿Cómo es el asunto acá? Ahí se desconectaron varios. No, no, no. Bueno, nuestro tema hoy es justamente varones de fe inquebrantable. Y quiero compartir con ustedes, vamos a ver un poquitito la palabra del Señor, lo que nos dice la Biblia sobre este tema bueno, que es tan importante y de lo que realmente estamos nosotros necesitando en este tiempo. Los que más han vivido, hay gente que ha vivido mucho más que yo, pero nadie se acuerda de haber transitado por una situación tan compleja y tan extrema como la que estamos atravesando en este momento. Desde 1918, que fue la última pandemia, la gripe española, estuve viendo el otro día una tapa de caras y caretas. Yo leía una colección que tenía mi abuela de caras y caretas, eso es de principios del siglo XX, y hay en la tapa una persona que está igual que nosotros, es una caricatura, y que lleva la máscara, el barbijo, que lleva el termómetro, que lleva alcohol en gel, que dice discúlpeme si no le doy la mano. Interesantísimo, algo que ha sucedido 100 años después. Lo voy a buscar y después seguramente se los puedo mostrar. Pero en este momento estamos necesitando de hombres de fe inquebrantable. Nosotros como hijos del Señor, pero también como sacerdotes de nuestras familias. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares necesitan ver en nosotros hombres de fe inquebrantables, hombres preparados para estos momentos tan difíciles, conflictivos, y quizás también terminales en algunos momentos. Ahora, invariablemente, para hablar de la fe, ¿qué capítulo de la Biblia usted utilizaría? Evidentemente utilizaría Hebreos 11, ¿no es cierto? Estamos allí con Hebreos 11 y bueno, vamos a ver aquí y les invito a abrir la palabra del Señor. En Hebreos 11, capítulo 11, Hebreos 11, capítulo 11, bien, valga la redundancia aquí, pero versículos 34 al 39. Hay una porción de este capítulo que es muy interesante, porque los héroes y las heroínas de la fe, dice Hebreos 11, 34 en adelante, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, no solamente hombres, aquí menciona mujeres también de fe inquebrantable, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados antes que nosotros o aparte de nosotros. Tremenda, qué tremenda palabra esta que nosotros podemos leer. Hombres de fe inquebrantable. Y inquebrantable, bueno, no hay mucha definición si uno se fija en el diccionario. Inquebrantable dice que significa que no se puede romper. En realidad el diccionario dice inquebrantable, que no se puede quebrar. Mucho en realidad no nos dice, pero lo que quiere decir es que no se puede romper por ser firme y sólido. Entonces, nosotros tenemos que este momento de nuestra historia requiere de hombres de una fe que sea tan firme, que sea tan sólida, que ninguna situación pueda quebrar ni pueda hacer retroceder. Como dice aquí la palabra que estuvimos leyendo, ¿no? Que dice algo, esto tan interesante, conquistaron reinos, hicieron, fíjense ustedes qué bueno esto que nos dice aquí el Señor, ¿no? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, y esto interesante, taparon bocas de leones por la fe, hombres y mujeres de fe inquebrantable, realizando proezas en momentos completamente adversos, apagaron fuegos, evitaron filo de espada. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que los hombres de fe inquebrantable son expuestos, son sometidos quizás de alguna manera o deben enfrentar diversas situaciones. Una cuestión es conquistar reino, otra cosa es hacer justicia, otra cuestión muy distinta es alcanzar promesas, que realmente son lo que queremos nosotros los hombres de fe inquebrantable. Pero algo muy distinto es tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos. Si alguien tiene que tapar, perdón, si alguien tiene que tapar bocas de leones, quiere decir que va a estar rodeado de leones. Y hay que ponerse en esos zapatos. A ver el varón de fe inquebrantable, ¿qué hace rodeado de leones? En realidad, la palabra del Señor nos dice que nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las tribulaciones que ustedes padecen, las padecen también vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante, porque a veces leemos este pasaje con una visión bastante romántica y decimos, qué bárbaro, taparon bocas de leones. Pero muchachos, hay que estar en la cueva de los leones como Daniel. Hay que estar allí. Hay que estar enfrentándose a esa situación. ¿Qué es lo que habrá pasado por su corazón, lo que habrá pasado por su mente, aquellos temores que por allí
asaltan, ¿no? Y ponen en sobresalto a las personas. Y esto es interesante, fíjense, sacaron fuerzas de debilidad. Esto es tremendo. Esto quiere decir que el hombre de fe inquebrantable puede llegar a ser débil. Puede sentirse débil frente a alguna situación. Puede sentir que esa situación que vino hacia él es tan fuerte, es tan veloz, es tan potente, que quizás dice, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Cómo voy a salir ahora? O como el chavo, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Ese asalto de debilidad. Y luego esta cuestión se hicieron fuertes en batalla. Qué maravilla es que nosotros podemos entonces tener en cuenta esta situación. Hombres de fe inquebrantables, preparados, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra, para lo que Dios tiene para nosotros. Interesante lo que las mujeres hicieron. Pero aún estos hombres estuvieron dispuestos a ser apedreados. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Interesante este hombre. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y en vez de salir corriendo, se paró y entró a la ciudad otra vez. Interesante esto. Aserrados, puestos a prueba, algunos fueron muertos, anduvieron de aquí para allá, en fin, pero todos fueron antes que nosotros y que realmente nosotros podemos mirar un poquitito ahora. Ahora, esta podríamos decir así, fe inquebrantable, tiene sus enemigos. Y quisiera por un momento ver un poquitito los enemigos de la inquebrantabilidad. Porque los hombres y mujeres que hemos visto en Hebreos capítulo 11 tuvieron que seguramente, al igual que usted y al igual que yo, tuvieron que enfrentar esta situación. Tuvieron que enfrentarse a estos enemigos que tratan de minar, tratan de mellar, tratan de debilitar esa fe. Porque, a decir verdad, Dios nunca nos ha dado una fe débil. Dios nunca nos ha dado una fe que sea, digamos así, escuálida. Al contrario, la fe que Dios nos ha dado es una fe fuerte. El tema es que nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestra propia debilidad. Fíjense que Proverbios capítulo 1, versículo 17, es casi el capítulo 7, perdón, versículos, yo lo tengo mal anotado, versículos 6 en adelante. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 7 de Proverbios, versículo 6 en adelante, porque aquí hay algo muy interesante que nosotros podemos aprender, porque decimos de que uno de los enemigos de la inquebrantabilidad de nuestra fe es la seducción. Fíjese cómo esto comienza a trabajar en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano. Dice el capítulo 7, versículo 6 de Proverbios, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, y trate de imaginarse esta escena. Trate de imaginarse lo que este hombre, esta persona está mirando por su ventana. ¿Qué es lo que ve? Dice, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento
el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he encontrado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en la casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, en el día señalado volverá. Lo rindió, lo rindió, ¿con qué dice acá? Con la suavidad de sus muchas Palabra. palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Salamería. Exactamente. ¿Y qué hizo este muchacho? Al punto se marchó tras ella. Y fíjese lo que dice aquí Proverbios. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la flecha traspasa su corazón. Este proverbio, este capítulo nos marca este grave problema de la seducción. Cómo la fe, cómo una vida puede ser arruinada cuando por su inestabilidad o cuando por su, digamos así, por su flojera, cuando por su falta de percepción de lo que realmente tiene valor, se deja llevar. Y Santiago nos ayuda un poco a esto, porque algunos tratando de cubrir esta falta dicen, bueno, pero lo que pasa es que Dios me puso esta prueba, era de Dios. No, jamás, Dios jamás nos va a incitar al pecado. Él jamás va a hacer que nosotros vayamos derecho al pecado. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida Hola. que Dios ha prometido a los Hola. que aman. Cuando alguno Hola. es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es Lo mismo, tentado de sí. parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios jamás va a poner frente a nosotros, según esta palabra que yo puedo leer aquí en la palabra de Dios, según esta palabra, Dios jamás va a poner frente a nosotros alguna situación que nos incite al mal, que nos incite al pecado, a deshonrar a Dios con nuestra vida. Lo que Santiago nos enseña, lo que la Biblia nos enseña aquí, es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La seducción es uno de nuestros primeros enemigos para mantener nuestra fe completamente inquebrantable. Este es uno de los enemigos de la inquebrantabilidad de nuestra fe, la seducción. Así que varón,
Varón amado, varón querido, cuando estás siendo tentado por alguna situación, cuando estás siendo seducido, no pienses que es Dios quien te está dando allí o te está abriendo camino en este sentido. Es el enemigo de tu alma, es nuestro enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son nuestras propias inclinaciones pecaminosas que tratan de seducirnos. Y la palabra aquí de seducción tiene que ver como el cebo para atrapar al pez. Es como la carnada para atrapar al pez, que llama su atención, es algo apetecible, pero que el pez no sabe que le va a llevar a que se transforme en pescado y que se muera. Así es como el enemigo trata de quebrantar nuestra fe, de arruinar completamente nuestra vida. El segundo enemigo que encuentro de nuestra fe, de la inquebrantabilidad de nuestra fe, es la temeridad. Es la temeridad. El caminar por la cornisa. Es caminar por el filo de la navaja. Es lo que algunos lamentablemente están tan confiados en el Señor y tan confiados de su fortaleza, tan confiados de lo que pueden, que yo puedo hacerlo. Recuerdo, estaba en Pedro Luro y yo era bastante más joven, unos 35 o más años más joven que ahora. Y habíamos tenido una tremenda campaña y mucha gente había conocido al Señor bueno, estaba tratando de edificar a los nuevos creyentes y un muchacho muy sanguíneo, locutor de radio, bueno, comenzó a ir a la iglesia, se entregó al Señor, comenzó a seguir al Señor y bueno, estábamos trabajando allí con él y un día lo encuentro en un taller mecánico y el hombre del taller de mecánico me ofrece un cigarrillo. Yo sabía que era el pastor y él sabía que yo le iba a decir que no, pero siempre hay, ¿no? Aquella tentación. Entonces me ofrece un cigarrillo y dice, pastor, ¿gusta? No, digo, no, gracias, yo no fumo. Lo ofrece al otro y, y el gordito le dice, sí, bueno, y se lo agarra y, bueno, salimos de allí y caminando y le digo, negro, ¿qué estás haciendo? ¿No es que Dios te había librado de esta trampa contra tu salud? Entonces él mira así el cigarrillo, lo tenía encendido así en su mano, lo mira y con voz obradora me dice, Omar, dice, ¿vos creés que este tubito envuelto en papel va a ser más poderoso que yo y va a ser más inteligente que yo? Yo soy el racional acá. Esto fue esa temeridad con la que algunos actúan con respecto a ciertas situaciones de la vida, le llevan a perder la fe inquebrantable. Hay un pasaje en la palabra del Señor que ilustra tan bien esta cuestión. Vaya conmigo, por favor, si ya tiene su Biblia allí, a Jueces capítulo 16, versículo 4. La historia de un hombre que estaba acostumbrado a caminar sobre el filo de la navaja. Estaba acostumbrado a caminar sobre la cornisa, siempre llegando hasta el límite, a ver hasta dónde podía llegar. Y mire esta historia, cómo ilustra el terrible final que puede tener una persona que tiene una fe inquebrantable, la fe que Dios le ha dado, cómo puede llegar a terminar. Jueces capítulo 16, versículo 4, dice lo siguiente. Está hablando de la vida, seguramente usted ya lo vio, de Sansón. Dice esto, después de esto, aconteció que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y fíjese usted
cómo la temeridad de una persona junto a la seducción de la otra va trabajando. Dice, vinieron a Dalila los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares, Sansón, en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitará y seré como cualquiera de los hombres. Usted sabe que el poder de la fuerza de Sansón residía en que él era nazareo. La promesa que él había hecho delante del Señor, o como él había nacido. Pero él le vende verdura. Es como está probando a ver hasta dónde puede llegar. La mujer hizo esto, le trajeron los príncipes de los filisteos, le trajeron los 7 mimbres verdes que aún no estaban endurecidos, ella los ató y cuando vinieron los hombres en acecho, ella le dijo a Sansón, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él inmediatamente rompe los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Allí no paró el enemigo. Porque Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Una cosa es que usted lo lea aquí en la palabra del Señor y otra cosa es que usted se imagine la imagen. Es una imagen de una mujer que está seduciendo a un hombre. Es una imagen que está teniendo relaciones íntimas con un hombre. Él es el gran galán, él es el gran fuerte, y ella es la que está tratando de ver en qué consiste su fuerza, cómo va trabajando. Entonces él le dijo a ella, si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas, lo ató con ellas, por supuesto que no le estaba dormido, y luego le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Los espías estaban en el aposento, mas él rompió las sogas de sus brazos como se rompe un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y los asegurares con la estaca. Entonces ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Versículo 16, preste atención. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, salud, acuérdese que tiene que estornudar con el pliegue del codo, ¿eh? Y aconteció, volvemos a nuestro tema, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, y aquí viene, su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. El caminar por el filo de la navaja, el ser temerario en las cosas de Dios, el caminar por la cornisa, en algún momento va a producir aquello que no se quiere. Al suceder esto, Sansón le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios
desde el vientre de mi madre. Él descubrió su fortaleza. Él se descubrió frente al enemigo. Entonces hicieron así, y en el versículo 20 dice que ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Él no sabía que Dios se había apartado de él, o mejor dicho, que él se había apartado de Dios y que Dios ya no podía cubrirle. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo aprisionaron. Varones de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dios nos ha dado una fe que es inquebrantable, pero somos nosotros los que tenemos que cuidarnos de estos enemigos. El primero es la sensualidad. Lo segundo es la temeridad, el caminar al filo de la navaja. Y la Biblia no dice que tal cosa es pecado. Entonces yo voy hasta acercándome hasta llega un momento en que se traspasa la línea y el hombre de fe inquebrantable queda a la vera del camino. Es lamentable cuando esto sucede. La sensualidad. Sansón es el gran ejemplo. Otro enemigo de la inquebrantabilidad de nuestra fe son las pequeñas zorras. Acompáñeme, por favor, a Cantar de los Cantares. El otro día justamente alguien hablaba de esto tan bueno. La permisividad es otro de los grandes enemigos contra o hacia la inquebrantabilidad de nuestra fe. Dice capítulo 2, versículo 15 de Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amados, es necesario que como varones de Dios mantengamos nuestra vista fija en el Señor y cuidándonos de aquellas pequeñas zorras que pueden arruinar nuestra vida. Una actitud, una mirada, una conducta, un paso más allá. Invariablemente, el ejemplo que hemos visto de Sansón, él no cazó la primera zorrita y dejó que vinieran otras y cada vez más grandes hasta que desembocó en su ruina completa. Muchachos, es necesario que nosotros estemos atentos a estos enemigos de la inquebrantabilidad de nuestra fe. Vigila aquellas cuestiones que te pueden llevar a arruinar tu fe. Aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que dices, aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que miras, aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que haces y aún más con lo que piensas. ¿En qué permites que tus pensamientos vuelen? ¿Hacia dónde van? En este tiempo en el que hemos tenido que estar encerrados en casa, que no hemos podido salir, ¿en qué hemos ocupado nuestro tiempo? ¿Dónde ha estado nuestra mente en todo este tiempo? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿En qué nos hemos ocupado? Nuestra fe, Dios anhela que seamos hombres de fe inquebrantable e invariablemente, muchachos, no vamos a poder vencer esta situación si no mantenemos nuestra fe inquebrantable. Tenemos que mantenernos firmes. Ahora,
Otro de los enemigos de nuestra fe es nuestra propia insensibilidad. ¿Insensibilidad hacia qué? Fíjese, vamos a ver San Juan capítulo 13. Esto tiene que ver con una conducta diaria que nosotros debemos tener, que debemos asumir. San Juan capítulo 13 dice, nos relata la última noche del Señor. Desde el capítulo 13 de San Juan en adelante nosotros podemos ver qué sucedió esa última noche, qué sucedió en ese momento, en ese tiempo, cuando el Señor estuvo con sus discípulos, sus enseñanzas, ¿no? La ida al huerto, cómo apresaron al Señor. Pero ¿cómo comienza esto cuando ellos llegan y están allí en el aposento? Dice que el Señor Jesús se levantó de la cena, versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una palangana, un lebrillo es una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Simón le respondió, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía el Señor quién le iba a entregar. ¿Cuál es la cuestión en este pasaje? ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Tiene que ver con nuestra, nuestra santidad personal. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que los discípulos estaban en el aposento alto y el Señor comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué lavaban los pies? Invariablemente cuando alguien entraba a una casa, venía de la calle, usaban sandalias y allí en la calle había animales, había, digamos, suciedades. Entonces, para entrar a la casa, y muy parecido a lo que sucede ahora, tenían que lavarse los pies para no ensuciar ni correr el riesgo de infectarse y algunos olores nauseabundos y demás. Esto normalmente lo hacía un esclavo. Y la persona se bañaba antes de salir de su casa, pero cuando llegaba a la otra casa se le lavaban los pies como una especie de atención hacia él. ¿Y qué es lo que aquí el apóstol, el apóstol Pedro con Jesús están viendo? ¿Cuál es el cuadro que estamos viendo aquí? Estamos viendo el cuadro de una persona que está limpia, pero que debe tener la sensibilidad de cada día lavarse los pies. Esto es, cada día tomar las hojas que han querido arruinar su sembrado y cazarla. Cada día renunciar a esa sensualidad que le quiere llevar lejos del Señor. Cada día dejar de caminar por la cornisa y acercarse más al Señor. Esto es lo que quiere decir. Lavarse los pies es entonces pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que a veces arruinan nuestra vida. Ahora, los enemigos de nuestra fe inquebrantable. En primer lugar, la seducción. En segundo lugar, la comodidad. En tercer lugar, la permisividad. Y en cuarto lugar, nuestra propia insensibilidad. Muchachos, seamos sabios y mantengamos nuestra vida delante del Señor. No sé con
¿cuáles de estos enemigos estás batallando en este momento? Quizás hay algo que te está seduciendo hacia el mal. Por supuesto, nunca te va a decir yo soy el diablo que quiero destruirte, sino que se va a presentar como algo realmente deseable a los ojos, como algo que realmente quieres alcanzar. Pero tienes que mirar más allá. La mujer que estaba seduciendo a este muchacho dice, mirá, el marido se fue, así que tenemos todo el tiempo que queramos, pero resulta que el marido volvió antes de lo previsto. Y dice Proverbios, no perdonará. El ser temerarios. ¿Tomará el hombre fuego en sus brazos y no se quemará? Es invariable que no. Quizás estás jugando con alguna situación. Estás yendo y viniendo, yendo y viniendo. Tienes que saber que eso va a arruinar tu vida. Quizás estás permitiéndote algunas cuestiones. Quizás te estás permitiéndote algún pecado, alguna mentira, alguna cuestión por allí. Pues bien, debes volverte. Quizás estás permitiendo que tus pies se mantengan con alguna suciedad. Algo del camino se te ha pegado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Creo que Dios nos ha traído en esta mañana. Dios nos ha traído, nos ha juntado en este día para que nosotros podamos prestar atención a estas cosas y podamos volvernos al Señor. Y aquellos aspectos de nuestra fe que debían ser inquebrantables, volver a fortalecerlos para que esa fe continúe siendo inquebrantable. Hermanos, hombres de fe inquebrantable, hombres que realmente le han creído al Señor, hombres que ponen en vereda aquellos enemigos de la inquebrantabilidad de la fe, de nuestra fe, como son la seducción, la permisividad, como es el hecho de buscar la santidad, el dejar de lado la temeridad. Ahora, yo quiero compartir con ustedes, y vamos a cambiar un poquitito la modalidad, pero quiero compartir cuáles serían algunas claves para mantener nuestra fe inquebrantable. Es decir, ¿qué sería aquello que nos ayudaría a mantener esa fe? A mantenernos inquebrantables, inalterables, a mantenernos en la brecha y que ninguna cuestión o situación nos pudiese apartar a diestra o a siniestra. Como vimos en nuestro pasaje de Hebreos capítulo 11, ¿qué debiéramos nosotros hacer? ¿Qué conductas tendríamos que llevar adelante para que nosotros podamos conquistar esos reinos para el Señor, podamos alcanzar las promesas, si es necesario tapar las bocas de los leones, apagar esos fuegos impetuosos? ¿Qué sería aquello que nos ayudaría en este cometido? Quiero llevarles por un momentito a Salmos capítulo 61, versículos 1 y versículo 2. Salmos 61, 1 y 2. Y usted lo puede buscar en su palabra. Yo voy a tratar de ver si lo puedo ubicar también acá para que lo tengan en pantalla. Aquello se me resulta un poquitito difícil, pero por ahí lo podemos hacer. Salmo 61, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, si ya les está saliendo en pantalla, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo.
Oye, oh Dios, mi clamor. En aquellos momentos en que nuestra fe es atacada, somos aguzados por el enemigo y hay situaciones que nos quieren alterar, nuestra calidad de cristiano. ¿Qué es lo que yo debiera hacer? Y creo que salta a la vista aquí que lo primero es buscar al Señor. El salmista aquí dice, oye, oh Dios, mi clamor. Esto nos da a entender que está viviendo una situación algo conflictiva, algo complicada. Y a la inversa de lo que nosotros hacemos cuando estamos en situaciones similares, él va al Señor con su clamor, con la seguridad de que Dios le atiende, con la seguridad de que Dios le escucha. Digo a la inversa de lo que hacemos nosotros porque tenemos la tentación, tenemos nosotros atinamos a cuando la cosa no está bien, en vez de buscar a Dios, buscar socorro o ayuda en otra cosa que no es el Señor. A veces las personas, a veces los gobiernos, en fin, tantas cuestiones, ¿no? Pero aquí el salmista nos da la clave. Buscar a Dios. Solamente así vamos a poder mantener nuestra fe inalterable. Dice la palabra del Señor, a mi oración atiende desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y aquí hay algo que nosotros debemos tener un poquitito en cuenta, y es que la fe está relacionada con las emociones, pero no está dirigida, no está gobernada por las emociones. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Nuestro corazón hoy nos va a decir que estamos de 10, que estamos muy bien, que vamos a derrotar reinos, vamos a ganar territorio, pero a los 10 minutos o sucedió algo que nosotros no pensábamos que podía llegar a suceder, nuestro corazón decae, nuestro corazón desmaya, es ahí donde tenemos que buscar al Señor, porque la fe, recuerde siempre esto, mi querido hermano, no debe estar gobernada por las emociones, la fe debe gobernar las emociones. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, invariablemente hemos de buscar al Señor, hemos de pedir el socorro del Señor, hemos de tener contacto con el Señor si es que realmente nosotros queremos tener esa fe inquebrantable. El Salmo 1 va a ser un cumplimiento en nosotros si es que actuamos de esta manera. En realidad, dice el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Interesante aquí. ¿eh? Aquel varón que frente a los enemigos de la fe inquebrantable se mantuvo firme, ni tampoco estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí tenemos dos principios, pero quiero referirme solamente a esto, que el varón de Dios, el hombre que mantiene su fe inquebrantable, es aquel que busca a Dios permanentemente, sea cual fuere su situación actual, y entonces se cumple esta palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra busca un cumplimiento en el hombre que se mantiene buscando al Señor,
en el hombre que mantiene a raya los enemigos de la fe inquebrantable, el hombre que mantiene a raya la seducción, el hombre que mantiene a raya el ser imprudentes en la fe, el caminar al filo de la navaja, el hombre que mantiene a raya las tentaciones y su santidad la mantiene al día. Esta palabra tiene un cumplimiento allí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire, alrededor puede pasar un montón de situaciones, pero el hombre que se mantiene firme, fiel y buscando al Señor gozará de estas bendiciones. Es lo que la palabra del Señor nos indica. Ahora, entonces, en primer lugar, es buscar al Señor. Mantener una fe inquebrantable. La base está en buscando al Señor. No está en libros de autoayuda, no está en la fantasía de que si vos repetís una oración miles de veces, eso se va a cumplir en tu vida. No, 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 no. La fe inquebrantable está basada en una sólida, permanente y estable relación con el Señor. En segundo lugar, si nosotros podemos ir, si usted puede buscarlo allí en su Biblia, Mateo capítulo 7 nos da una segunda clave. Mateo 7, en el Nuevo Testamento, nos da una segunda clave. Fíjese lo que dice el Señor en este pasaje, Mateo 7, versículos 24 en adelante. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es el tema aquí, mis queridos hermanos? Fíjese que hablamos en primer lugar, Salmo 1, 61, versículos 1 y 2, la búsqueda permanente del Señor. Clamaré a ti desde mi lugar, porque tú eres, Señor, el que me vas a llevar a la roca que es más alta que yo y que me va a sostener allí. Y aquí encontramos un segundo principio. Primero es la oración, es estar con el Señor, es estar en comunión con Dios. Pero aquí encontramos otra cosa. El Señor Jesús está terminando aquí y está concluyendo, y para aquellos que son mis alumnos o fueron mis alumnos en homilética, y muchas veces me preguntan, ¿se puede concluir un sermón con una ilustración? El Señor Jesús lo hizo. Este es la conclusión del Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es el Sermón del Monte. Y del versículo 24 hasta el 27, estos tres versículos son la conclusión de ese sermón. Y el Señor Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué son? Es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Fíjese, cualquiera que oye la palabra de Dios y la hace, será comparado a un hombre de qué tipo? Prudente. Le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿cuál es el segundo principio? El primero es la oración, la búsqueda de Dios. El segundo es caminar sobre las enseñanzas de la palabra del Señor. Esto también tiene que ver con las emociones, pero mis emociones no gobiernan sobre mi conducta con respecto a lo que Dios me enseña que debo hacer, sino que
lo que Dios me enseña que debo hacer, cómo debo caminar por la vida, gobierna sobre mis emociones. Nuestras emociones tienen que estar sujetas a la palabra del Señor. Fíjese que el Señor Jesucristo aquí utiliza a dos hombres. Los dos hombres nos están tipificando a cada uno de nosotros. Todos tenemos que construir una casa, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia. Todos estamos en esta misma cuestión. Ahora, hay una gran diferencia entre estos dos hombres. Dice que los dos tenían que edificar la casa. El Señor Jesús presenta primero al que escuchó la palabra, obedeció la palabra, regló su vida de acuerdo a la palabra, mantuvo a raya a los enemigos de la fe inquebrantable, construyó su casa sobre la palabra, aunque esto le demandaba esfuerzo, aunque esto le demandaba una cuota más, quizás de honorabilidad, aunque esto le demandara un poquitito, quizás más de tiempo, pero se ocupó de edificar su vida, edificar su familia, edificar su negocio, edificar su fe sobre la palabra. ¿Qué le decían las emociones a este hombre? Pero mirá, aquel otro ya terminó la casa, aquel otro ya está poniéndole el techo y vos todavía estás con los cimientos. Pero fíjate vos cómo te cansás demasiado, tenés que descansar un poco más. Las emociones juegan un papel muy importante contra la palabra del Señor. Pero el Señor Jesús dijo aquí que el que edifica su casa sobre la roca va a enfrentar situaciones conflictivas, va a enfrentar situaciones que en algunos momentos le van a golpear muy fuerte, pero atención a esto, la casa no cayó. La otra persona, el otro edificador, también tenía que edificar, pero se dejó guiar por sus emociones, desoyó las enseñanzas de Dios. Entonces dice que vinieron los mismos vientos, vinieron los mismos ríos, golpearon con dureza esa casa y el final de esta casa es que cayó completamente. Y dice más, fue muy grande su ruina. Muchachos, no caminemos sobre nuestra experiencia. La experiencia nos sirve en cierta medida porque tenemos que tomar de nuestros errores pasados para no volver a cometerlos. Pero la experiencia no gobierna, tiene que gobernar la palabra de Dios. Tiene que gobernar la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, nuestra vida va a enfrentar situaciones como las presentes y la fe va a ser inquebrantable. Y nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, la iglesia del Señor se mantiene firme frente a las tormentas. Fíjese que hay un detalle muy interesante aquí. Algunos predican por allí que si uno tiene fe, no va a tener problemas. Pero no es lo que aquí el Señor Jesús me está mostrando. No es lo que la Biblia nos enseña. La cuestión no está en no tener problemas. La cuestión está en cómo se resuelven esos problemas y cómo está o dónde está afirmada nuestra fe para resolver los problemas. Este hombre que decidió escuchar la palabra del Señor, este hombre que decidió edificar su casa de acuerdo a la palabra del Señor, soportó las tormentas que soportó el otro. No es que el otro tuvo tormentas porque no era creyente y este que es creyente no va a tener que enfrentar tormentas. No, vida es vida para todos, muchachos. Lo que le sucede al vecino puede ser que te pueda llegar a suceder a ti. Lo que sucede es que el vecino no está afirmado sobre la roca y tú sí estás afirmado sobre la roca. Esa es la gran diferencia. Ahora, hermanos, lo que aquí la palabra del Señor a mí te garantiza y que te animo a que creas, porque te lo garantiza también a ti, es que nuestra casa no va a sufrir daño. Es interesante lo que la palabra del Señor nos enseña. En primer lugar, entonces,
búsqueda del Señor. En segundo lugar, palabra de Dios. ¿Tienes un encuentro con la palabra cada día? ¿Dedicas un tiempo para estar con la palabra del Señor, con la palabra de Dios? Por medio de la oración, Dios nos habla y nosotros le hablamos a Dios, pero por medio de la palabra permitimos que Dios hable mucho más profundamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Y no debemos leerla como si fuese el diario, como escuchamos las noticias. No, 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 no. Ocúpate de sacar alguna enseñanza de la palabra de Dios. Y más todavía, de reglar tu vida, reglemos nuestra vida. Esto quiere decir, acomodemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que oremos pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, eso el Señor nos va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a orar conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hay una tercera clave que encuentro aquí en la palabra del Señor. Se lo encuentro en el Antiguo Testamento también. Y es muy importante. Hoy estuvimos hablando de los amigos un poquitito y no quería adelantarme esto, pero en Primera de Reyes, capítulo 12, se nos relata una historia muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 12, usted lo puede ver en pantalla o lo puede seguir desde su Biblia en papel o desde el dispositivo donde está. Dice aquí la palabra del Señor algo. Queremos aprender algo de acá. Queremos aprender algo. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para decirnos en esta palabra? Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciéndole, ¿qué le dijo Jeroboam y la congregación del pueblo a Roboam, el reciente puesto rey? Dice, tu padre, por Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces Roboam les dijo, vayan y vuelvan dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. ¿Qué hizo Roboam? Roboam comenzó bien. Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y le dijo, ¿cómo ustedes me aconsejan que responda a esta petición del pueblo? Los ancianos que habían estado con Salomón, una cosa es servir a Salomón, otra cosa era Roboam. Ellos le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo ustedes me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado de esta manera? Entonces los jóvenes le dijeron así, así hablarás a este pueblo, estoy aquí, así hablarás a este pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así le hablarás. Fíjese el consejo que le dieron los jóvenes a Roboam. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo les voy a castigar con escorpiones. Dos consejos diametralmente opuestos. Uno, orientado al servicio, a la sumisión, a la humildad, a estar al lado del pueblo. El otro, a enseñorearse del pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam y le dijeron, bueno, a ver qué es lo que tú respondes.
Versículo 16, por supuesto, Roboam les contestó lo que los jóvenes le habían dicho. Cuando oyó el pueblo, cuando todo el pueblo, dice versículo 16, oyó y vio que el rey no les había oído, sino que les respondió estas palabras, diciéndoles, y entonces el pueblo le respondió a Roboam, perdón, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora para tu casa. Interesante, ¿qué sucedió? Aquellos que han estudiado la palabra saben que desde este momento en adelante el reino de Israel se dividió en dos, Israel y Judá. ¿Por qué sucedió esto? Por las compañías, por las compañías. El rey no supo elegir quiénes le iban a acompañar. Ahora, ¿cuál es este principio que encuentro aquí en la palabra del Señor? Si nosotros queremos mantener una fe inquebrantable, necesitamos evitar lo nocivo, lo dañino. Debemos saber elegir muy bien quiénes van a ser nuestros amigos, quiénes van a ser nuestros compañeros, con quienes me voy a rodear. Yo les decía hoy que yo le doy gracias al Señor porque en estos años de ministerio, por gracia y por misericordia del Señor, he podido cultivar algunas amistades que para mí han sido tremendas. Amistades que me han ayudado a mantenerme en la fe. En aquellos momentos en que parecía que estaba confundido, esas amistades me hicieron retomar el camino. En aquellas, no es que me iba a apartar del Señor, pero sí algunas de esas decisiones podían abrir la puerta para que el enemigo de la fe inquebrantable me debilitara. Le doy gracias a Dios porque en estos más de 40 años el Señor me ha permitido contar con mi pastor. Aquel que sin ningún tipo de interés personal y sin pelos en la lengua, me supo poner en mi lugar en los momentos en que era necesario hacer. Me supo y me sabe. Porque mi pastor es mi pastor y él es mi autoridad. Yo puedo ser el secretario regional, pero por sobre el secretario regional está el pastor del secretario regional, para el secretario regional. Es la persona que me ha aconsejado, es la persona que me ha guiado, es la persona que me ha abierto los ojos, es la persona que aún contra mi voluntad, yo no escuché lo que quería escuchar, pero que se dejó guiar por el Señor para darme un consejo sabio, adecuado a lo que yo estaba necesitando. Le doy gracias a Dios porque tuve a alguien que no como los ancianos de Roboam, y que Dios me dio la gracia de escuchar. Amados, cuidemos bien quiénes van a ser nuestro referente o quiénes van a ser nuestros, quiénes nos van a acompañar como amistades. Mire, esto es tan importante. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto es muy válido en este momento. Alguien dijo que la familia no la podemos elegir. Yo no puedo elegir, no pude elegir quién iba a ser mi papá, ni quién iba a ser mi mamá. No pude elegir quiénes eran mis hermanos. No lo pude elegir. La familia vino con todo. Como tampoco puedo elegir a la familia de mi esposa. Yo elegí a mi esposa, pero con ella vino toda su familia. Vino la suegra, vino el cuñado, ¿no? Viene toda la troupe, ¿no? Eso no lo podemos elegir, pero sí podemos elegir nuestros amigos. Proverbios capítulo 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus costumbres.
Tenemos que vigilar y cuidar muy bien el tipo de persona y a veces de ministros con los cuales nos estamos rodeando. Tenemos que cuidar este aspecto en nuestra vida. ¿Queremos tener una fe inquebrantable? Pues bien, vigilemos este aspecto en nuestra Biblia, en nuestra vida. Proverbios capítulo 1 dice algo también que nos va a enseñar. Dice desde el versículo 8 en adelante, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, acá viene el consejo interesante. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Ese te quieren engañar es, vamos, vení conmigo, hagamos, no pasa nada, está todo bien, todo es lícito, vamos para adelante. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué? Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Muchachos, hay algo que Dios nos está diciendo acá. Esto es, yo lo aplico muchísimo para los adolescentes, los jóvenes. En realidad, cuando una persona conoce al Señor, el primer libro, contrariamente a lo que otros piensan, el primer libro que les mando a leer de la Biblia es Proverbios. Es Proverbios. Lee Proverbios, después lee San Juan, el Evangelio de Juan. Porque Proverbios son esos consejos para la vida. Son esos consejos que nos ayudan a ser hombres de fe inquebrantables. Así es que, mi querido varón de Dios, el llamado de Dios esta mañana es, en primer lugar, ¿querés tener una fe inquebrantable? Pues bien, busca a Dios. ¿Querés tener una fe inquebrantable? Bien, lee, obedece la palabra de Dios. ¿Querés tener una fe inquebrantable? Cuida muy bien con quién te acompañas. En la iglesia, ¿quiénes son los varones que son amigos tuyos? ¿Te dejas influenciar por aquellos que no son ni chicha ni limonada, como decía mi pastor, que están entre San Juan y Mendoza, que no son una cosa ni la otra, y los miras y dices, pero si ellos son prosperados, mirá qué cara de feliz que tiene? Una cosa es la cara y otra cosa es el corazón. No te dejes influenciar por aquellos que están caminando al filo de la navaja y parece que la llevan tan bien. ¿Usted se imagina la muchachada que lo estaba mirando a Sansón? ¡Qué tremendo! Oh, Sansón es el playboy de la época. ¿Cuántos quisieran ser como Sansón? Mirá la compañía que tiene ahora, pero mirá, y todavía sigue, y está ahí, hasta que llegó el momento que se vino a pique, que se le quebró la cornisa debajo de él y que su vida cayó. No te dejes influenciar por un aparente éxito. El éxito está en caminar de acuerdo a la palabra del Señor. En cuarto lugar, para mantener una fe eh, inquebrantable, para mantener una fe inquebrantable, es necesario que nos unamos a otros, pero que nos asociemos con personas de fe. ¿Mm? Busquemos con quién acompañarnos, pero que con quienes nos acompañemos sean personas de fe. Puede llegar el momento, puede llegar la situación en que nos encontremos debilitados, pero Eclesiastés 4:12 dice algo muy interesante. Eclesiastés 4:12 dice la palabra del Señor: cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe.
cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. Si no están de acuerdo dos, no pueden andar juntos, pero si están de acuerdo y son de fe, si tus amigos son de fe, cuando tú estás por caer, el otro te va a levantar, te va a ayudar a seguir adelante. Fijémonos por un momentito, vamos a Hechos capítulo 20. Mire, en esta cuarentena he leído el libro de los Hechos más de 5 veces seguros, porque estoy tratando de encontrar allí una enseñanza para mi vida. Pero Hechos 20 he descubierto algunas cosas muy interesantes. Hechos 20, versículo 4, nos da una lista interesantísima aquí. A veces nosotros hablamos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo ponemos como un ejemplo, y realmente es un ejemplo. Pero fíjese que aquí dice, después que cesó el alboroto en el versículo 1 del 20, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embargase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. ¿Quién le acompañó hasta? Fíjese, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia le acompañaron Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Mire, el apóstol Pablo no era un llanero solitario. El apóstol Pablo no era un llanero solitario. Aquí se nos mencionan 7 personas, mínimo 7 personas cargaban sus nombres de esas 7 personas. Es una realidad. Hay que llamarse Aristarco. La verdad, hay que llamarse Sópater. Hay que llamarse Gallo. Pero bueno, el tema está Tíquico, Trófimo. Pero el tema está, ¿quiénes eran estas personas? Pablo nunca andaba solo, él no estaba solo, él tenía aquí 7, más algunos que se quedaron con él, porque Lucas, quien escribió el Evangelio y también el libro de los Hechos, dice, nos quedamos con él, nos esperaron en Troas, quiere decir que son varios más. Pablo no estaba solo. Tú y yo tenemos que asociarnos con personas de fe si es que nosotros queremos tener una fe inquebrantable. ¿Quiénes son tus socios? ¿O estás caminando solo por la vida? Cuando estás sirviendo al Señor, ¿prefieres hacer las cosas solo o en compañía de alguien? El consejo de la palabra es que lo hagas en compañía de alguien. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. Por una cuestión obvia, nos necesitamos el uno al otro. Pero fíjate bien quién es el otro. Y para terminar, quiero darles mínimo 2 ejemplos de hombres de fe inquebrantable. Uno de ellos, Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job? Con toda la situación que atravesó, él llega al final, cuando ya está terminando el libro, y Job puede decir, Señor, después de toda esta experiencia, lo abandonó su mujer, murieron sus hijos, vino la plaga sobre él, una debacle terrible en su vida, un desorden fenomenal. Los amigos, que en realidad no eran amigos porque no hacían otra cosa más que juzgarlo por lo que le estaba pasando, estaban diciendo, esto te pasa porque te apartaste de Dios, esto te pasa por esto, por aquello. Finalmente, Job dice al Señor, Señor, yo puedo reconocer ahora que antes de esta experiencia de oídas te había oído. Señor, puedo decirte que ahora mis ojos pueden verte. Mis ojos pueden verte. Esta experiencia tan traumática, esta experiencia tan difícil, esta experiencia tan conflictiva para mi vida, Señor,
me hizo conocerte más. Fe inquebrantable. Y versículo capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir un poquitito aquí con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, nos relata algo tan interesante. Capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, los primeros versículos vamos a leer. Porque el segundo ejemplo que quiero darles de fe inquebrantable es del apóstol Pablo. Este hombre que era un líder y que fue el apóstol de aquella época, no de estas épocas. Fíjese lo que dice, estando ya a salvo, ellos habían pasado por un naufragio, el barco en el que iban azotado por los vientos se había hundido y llegaron a la costa, dice, estando ya a salvo, cuando llegaron a la isla, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de la mano del apóstol Pablo, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir, porque pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Qué es lo que encuentro aquí, queridos hermanos? ¿Qué es lo que puedo ver en la palabra del Señor? El apóstol Pablo estaba en un viaje a Roma, estaba yendo preso justamente por predicar la palabra del Señor. En esta circunstancia toman un barco, lo agarra la tormenta en el océano, en el mar Mediterráneo, y bueno, es tan fuerte que no pueden salvar el barco, y después de muchísimas peripecias, usted puede leer capítulo 27 del libro de los Hechos, todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron en ese viaje. El barco es despedazado al llegar a las costas, y ellos, perdón, con dificultad salvan su vida. Allí está Pablo. Llegando a la isla, después de toda esta situación, juntando unos leños para poner al fuego todavía encima una víbora le pica. Por eso es que los nativos dijeron, pero este hombre no se puede escapar. Él no lo pudo el mar, no lo pudo esto, ahora lo pica una víbora. Y ellos esperaban que él se muriera, pero no se murió. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Pablo frente a toda esa situación por la que él estaba atravesando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue su reacción? Usted dirá, no, pero yo no soy como Pablo. Pablo, el gran apóstol. Pablo era un hombre exactamente igual que usted y yo. Él tenía frío como usted tiene frío en este momento. Por algo juntó ramas para que el fuego fuese más grande, su ropa se pudiese secar. Él tenía hambre como estamos empezando a tener nosotros, porque ya sentimos el olorcito a comida de la cocina de la patrona, ¿verdad? Él pasaba por todo lo que pasamos nosotros. Ahora, ¿cuál fue su reacción frente a esta inclemencia del tiempo, a esta vicisitud de la vida, a estas desgracias que le tocaron vivir? Fíjese, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también
nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Y esto es la imagen de una fe inquebrantable, mi hermano. Pablo venía de sufrir, de padecer la persecución, de padecer un naufragio, lo pica una víbora. ¿Qué hubiese hecho usted? La mayoría de nosotros, frente a estas situaciones, decimos, y para esto te sirvo. Señor, te di 30 años de mi vida, Señor, 20 años de mi vida, Señor, vengo a los cultos, estoy en el Zoom, aprendí a usar Zoom para estar en el culto y todavía encima me pica una víbora. Señor, te doy los diezmos, lo mando por una cuenta, se lo llevo a fulano. Señor, soy fiel en esto y en aquello, todavía me está pasando todo esto. Esa es algunas de nuestras reacciones. Le bajo la cortina y se terminó. Mis emociones me están diciendo, ¿para qué? ¿Para qué vas a seguir? Sin embargo, fíjese la reacción de este hombre que tenía una fe inquebrantable, como la de Hebreos capítulo 11. ¿Lo puede ver? Había una necesidad en la isla. El padre de Publio estaba enfermo. ¿Y Pablo qué fue? Le habló de Cristo y fue sano. Pablo siguió sirviendo al Señor con todo su corazón. Pablo estaba cansado. No era un niño, no tenía 20 años. Pablo ya era un adulto mayor en estos momentos. Ya habían pasado varios años de servicio, había recorrido un montón. Él no sabía si iba realmente a la muerte ahí. Algunos dicen que no todavía. Pero estaba ya casi al final de su carrera. Sin embargo, con todo el cansancio, con todo lo que había sufrido, con todo lo que había padecido, cuando está esta necesidad, Pablo sirve al Señor con todo su corazón. Y no solamente al padre de Publio, sino que también los que tenían enfermos en la isla vinieron para que Pablo orara por ellos y fueron sanados. Pablo siguió sirviendo al Señor con todo su corazón. Varones de Dios, varones de Dios. Nuestro Dios está aquí. No sé por la situación por la que estás atravesando, pero estoy seguro que no hemos atravesado ni la mitad de lo que atravesó el apóstol Pablo. Hermanos, no deje que tu emoción, que los sentimientos de tu corazón estén gobernando por sobre tu fe. No dejes que las circunstancias gobiernen por sobre la palabra del Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, te invito a que te agarres del Señor con todo tu corazón. Esta es una fe inquebrantable. Vamos a orar al Señor. Y este Dios que fortaleció a Pablo, este Dios que nos está enseñando en esta mañana cómo nosotros debemos conducirnos, te va a fortalecer. Quizás tus emociones te están diciendo, ¿para qué seguir adelante? Hermano, en el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie. ¿Sabe? Hace unos días atrás, unos 20, 25 días, desperté por la mañana y es como que vino una sombra muy fuerte. Y me dije, Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Esta situación de la pandemia, todo, hay tanto para hacer, Señor, y no se puede hacer. ¿Qué va a pasar con todo lo que está para hacer para ti, Señor? ¿Cuánto? Y la verdad, me sentía como desanimado, pero me levanté, fui al baño y el Señor me habló en el baño. El Señor me dijo, no temas, yo te ayudo. Y es la palabra que quiero darte esta mañana. Hermano, no temas. El Señor te ayuda. Tu fe es una fe inquebrantable. No permitas que las emociones gobiernen sobre tu vida. No permitas que las emociones gobiernen sobre tu conducta o sobre la palabra de Dios.
Permite que tu comunión con Dios, permite que la presencia de Dios, que la gracia de Dios gobierne sobre tu vida. Somos hombres de fe inquebrantable. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, estamos sujetos, Señor, oh Dios, a todas las cosas que la gente común, Señor, oh Dios, está sujeta. De hecho, nosotros somos hombres comunes, que hemos sido, Señor, oh Dios, lavados por la sangre de Cristo y que tenemos una nueva oportunidad contigo. Señor, tú nos sacaste del lodo cenagoso. Tú eres el que puede poner nuestros pies, Señor, oh Dios, sobre la roca que es más alta que nosotros. Señor, a veces vemos que las circunstancias, oh Padre, son tan altas que nos empequeñecemos. Pero Señor, cuando clamamos a ti, cuando hay ese clamor de nuestro corazón, Señor, oh Padre, tú pones nuestros pies sobre la roca. Señor, oh Dios, cuando nos decidimos a actuar y a caminar por esta vida conforme a tu palabra y no conforme a nuestros deseos. Señor, gracias porque vienen las tormentas, golpean, Señor, oh Dios, pero nuestra casa permanece estable, firme, Señor, aleluya. Oh, Ramakasa, Ramana Mandoro, Bosay, Andarabasay, Andarabanabasay. Oh, Espíritu Santo de Dios, aleluya, Señor, aleluya. Enséñanos, Señor, oh Dios, enséñanos a elegir a nuestros amigos, quién nos vamos a acompañar, a quién vamos a, Señor, oh Dios, pedir consejo o a quién vamos a escuchar o de quién vamos a escuchar el consejo. Oh, Ramakaya Sandara Mandorobosay Andarabasay. Hoy estamos necesitando el toque de tu Espíritu Santo, Señor. Porque vemos estos hombres de Dios, Señor. Oh Padre, que han pasado situaciones terribles, pero se han mantenido firmes y estables contigo. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Oh Dios, la fidelidad que, Señor, oh Dios, manifestaste con Job, la fidelidad que manifestaste, Señor, oh Dios, con cada hombre y cada mujer que se ha atrevido a confiar en ti. Esa fidelidad vas a manifestar y estás manifestando en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, que nuestra respuesta frente, Señor, oh Dios, a las adversidades sea la respuesta del apóstol Pablo. Hay una necesidad allí, vamos a orar, vamos a servir, vamos a mantener tu nombre en alto, Señor. Porque Dios mío, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Somos tuyos, Señor. A ti te pertenecemos desde el momento que te dimos nuestro corazón. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos. Señor, oh Dios, que fuego de tu presencia, fuego de tu gloria, fuego de tu gracia descienda sobre cada uno. Sobre aquellos, Señor, oh Dios, que están y que se sienten bajo el pie de la opresión de las circunstancias, de las situaciones presentes. Padre, en el nombre de Jesús, fortalecelos ahora, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Adore al Señor por un momento. Y si usted se encuentra en alguna situación conflictiva, Él es su socorro, Él es su ayuda, como el salmista, eleve su clamor al Señor, aleluya. Él escucha tu voz, Él atiende tu voz, Él lleva tu pie, oh Dios, a la roca que es más alta que tú, aleluya. Tú eres como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y que no será removido. Aleluya. Oh, Rabashara Makishara Bandara Bandara Basaya.
Oh Dios, presencia, 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 presencia. Oh Dios, en cada lugar hay un altar, en cada lugar hay un altar en esta hora. Allí desciende, Señor, como Padre descendiste cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Oh Dios, aleluya, aleluya. Rabashara manamasanda manamasaya. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gloria al Señor.